¿Por qué no haces bien tu graffiti? Pues hoy te lo explico. Lo primero, hacerle una sombra, por ejemplo, en este color gris, detrás de nuestra pieza. Eso es lo primero. Lo segundo son los colores oscuros del 3D para irle dando volumen. Ahora, si cojo un color más claro para darle en la parte que está recta más luz, podría estar bien, pero lo que primero debemos de hacer son las sombras proyectadas. Si no, tendremos que hacer doble trabajo. Como veis, estoy haciendo la sombra proyectada entrando desde un haz de luz que viene de arriba y del frente de la pieza. Podemos darle en algunas pequeñas partes que casi luego no se verán, igual que en este. Así que empezamos mejor de oscuro a claro, siempre para que se vayan haciendo más agradable nuestra pieza. Como veis, ya va cogiendo volumen con dos colores. Y con el color que cogimos antes le vamos dando unos toques de luz a nuestro 3D. Como veis, se va iluminando poquito a poco. En la parte que mira hacia abajo tendrá el marrón oscuro y en la parte que está en este lateral tendrá este para luego darle un toque más de luz. Y en esta parte que irá más luz igualmente le damos con este color. Ya os digo que tenemos que ir mirando todas las partes de nuestro 3D que tengan la misma posición o casi, porque luego iremos dando más o menos luz. Por ejemplo, esta parte no tiene oscuridad y en esta sí. Así que como está mirando desde abajo al lateral, le vamos haciendo como un degradado. Y si solamente le ponemos en la parte de abajo, eso creará que viene de profundidad. En esta parte hacemos lo mismo, solamente en esta parte, porque irá la parte clara. Así que solamente le damos en la parte de abajo. Y en esta parte le damos en manera de triangulito, que es como si entrara, como he dicho antes, de arriba y del frente la luz, haciendo un corte recto posteriormente. A diferencia de la claridad a la luz directa, la claridad es cuando está iluminando todo y tiene una sombra leve, y la luz directa es cuando está directamente enfrente o un foco bastante cerca o con mucha potencia que ilumine nuestra pieza. Y ya os digo que esta pieza que estoy haciendo es bastante pequeña, así que luego tendré que ir haciendo algunos trucos que os voy a enseñar para que sea proporcionalmente la mejor opción. En el sentido de que si yo le meto un power line de 1 centímetro, como sería el puntero del spray, casi no se podría ver. Aquí le doy un poquito difuminado, da igual que se ensucie nuestra parte de las letras porque luego vamos a pintar encima. Lo importante es que quede uniforme. ¿Veis cómo las dos partes se van uniendo y va cogiendo esta profundidad? Y las partes que sean más detalladas y que no queremos ensuciar otras partes, nos acercamos. Y aquí falta, por ejemplo, la sombra gris, como esta. Aquí voy a hacer un recorte bastante cerca para intentar no ensuciar la parte que tenemos izquierda a derecha. Porque la parte de abajo, como he dicho antes, va todo en oscuro. Y la parte que está mirando más hacia la izquierda estarían más iluminadas, y contra más a la izquierda cuando esté recta serían más luz. Como veis, vamos al siguiente color, que es este. Solamente estoy utilizando estos tres colores y empezamos con este. ¿Veis los cortes de luz como he dicho antes? Pues vamos a dárselo a este. La parte más cercana arriba irá una parte más nítida y luego vamos a ir degradando hacia abajo. Porque cuando la luz está cerca, las sombras son más oscuras y más nítida el corte. Una vez que se van alejando de la superficie, digamos de las letras, se va distorsionando. Si no, podéis hacer el ejemplo con una bombilla y poner, por ejemplo, una goma o algo. Veréis que en la parte más cercana a la superficie donde está pegada, digamos a la mesa, es más nítida y la línea más limpia que cuando se va alejando. Y ahora, por ejemplo, vamos a meter el color verde. Y estoy utilizando por ahora constantemente la boquilla Pro Caps para hacer un trabajo bastante fino, aunque para que sea más limpia nos podría venir mejor otra boquilla. Pero bueno, ahora mismo vamos a ir trabajando y luego voy a enseñar otra. Esta, por ejemplo, va a ser la universal, también conocida como banana. Esta boquilla tiene un corte limpio, eso nos ayudará a no tener que estar recortando y ensuciando. Y si vemos que nuestro color no rellena bien, o lo movemos más durante más tiempo, o podemos darle dos capas una vez que haya sacado la primera. Y como veis, he usado en la parte de arriba un color claro y en la parte un color más oscuro. Ya van saliendo nuestras letras. Este es el trazo normal de la boquilla y hay que intentar hacer lo más fino, aún así no es suficiente. Y ahora vamos a hacerle unos detalles y ya os digo que todo esto va a ser en vano porque tendremos que repetir todos los colores.
Para una pieza más grande, lo último que se hace es el line, pero en esta ocasión deberíamos hacer después de los 3D o incluso antes el line, porque luego tenemos que ir recortando. Porque como veis estoy haciendo el line y aunque sea de medio centímetro haciendo el trazo lo más fino, es demasiado ancho. Esta pieza tiene 1,40 m por 2,50 m. Como veis es bastante pequeña y el trazo se ve demasiado ancho. La mejor opción es ir recortando con la banana caps con el mismo color que tenemos de fondo. Así logramos dejar un borde negro de unos 2 o 3 milímetros. Siempre manteniendo un margen muy fino. Algunas partes las podemos ir tapando y otras seguimos intentando no salirnos. Es bastante difícil pero no imposible. Lo que tenemos que intentar siempre dejar algo de la superficie negra. A veces aunque dejemos un poquito más no pasa nada. El problema es si no lo comemos. Que tendremos que esperar que seque y repetir el proceso. También hay gente que utiliza rotuladores, un marcador. Pero yo prefiero hacerlo de esta manera que queda más natural. Esto es ir calculando lo que es las letras y haciendo el trazo encima de no salirnos, porque si no tendremos que repetirlo también. Así que poquito a poco, como veis, voy marcando algunas líneas invisibles para ir practicando de no salirme. Y en los 3D va todo igual. Como veis, están las líneas curvas, pero bueno, poco a poco vamos. Para conseguir una buena práctica del pulso, está bien hacer este tipo de ejercicio. Podemos hacer también líneas y cuadrados y otro tipo de letras más sencillas. Y ahora, por ejemplo, utilizando la boquilla ProCaps, voy recortando lo que es la línea negra, intentando dejarla al margen. Y aunque parezca que está borrada totalmente, como podéis visualizar, tiene un pequeño borde negro que antes no tenía. Ya os digo que es un trabajo bastante complicado y además que cansa más lo que es el dedo, pero no es imposible. Vamos a ir siguiendo nuestra pieza para ir avanzando. Podemos incluso meterle algunos detalles de brillo en nuestras letras. Esto es, por ejemplo, coger un color más claro e ir recortando en la parte de arriba. Y esta parte iría con degradado. Y esta parte, nuevamente, tenemos que ir recortando. Y no pasa nada si nos salimos o nos sale mal, porque siempre podemos repetir nuestra pieza. Y por ejemplo podemos dar unos detalles de luz, como he dicho antes, en la parte más oscura, y en la parte de arriba haríamos lo mismo. Ahora, por ejemplo, si empieza a estar proporcionada nuestra letra con este borde tan finito de color negro. Y los detalles de brillo se los estoy poniendo también desde arriba, para que vayan a juego con nuestros 3D. Pero no solamente hay que hacer las letras, vámonos para el 3D, así que vamos desde lo oscuro ahí al claro. Por eso creo que es buena opción primero hacer el line, en esta ocasión de color negro, y luego vamos a ir rellenando, empezando por los 3D hacia la letra. Y todo este trabajo es para que tenga un buen resultado. Yo prefiero hacer un trabajo limpio y meticuloso antes que un trabajo mal hecho. Digo mal hecho aposta. Porque cuando hay que correr y pintar rápido, como un throw-up en una situación de misión, hay que hacerlo lo antes posible y lo más rápido. Por eso se llaman throw-up. ¿Cuánto tiempo cree que me ha llevado a hacer este graffiti? Puede escribírmelo en los comentarios. Y en la parte de los 3D arriba también tendremos que recortar. Como veis, ya queda muy poco de nuestra pieza para irla terminando. Y por fin tenemos nuestra pieza. Y si te gusta este graffiti en 2D con la sombra, suscríbete y ponme un comentario para el canal.